Análisis de política educativa nacional e internacional. Presenta Podcast Hablando sobre Educación. ¿Qué tal? Buenas noches. Bienvenidos y bienvenidas a este subpodcast Hablando de Educación. Mi nombre es Flor Betsabe Canela Quiñones y es un placer presentarles el tema de hoy, titulado Educación no significa más dinero. Me es grato contar con la presencia de nuestros invitados especiales, maestros de diferentes niveles educativos de nuestro país, que con su experiencia y preparación nos ayudarán a abordar este tema que a todos nos interesa. Jóvenes y adultos que estamos en búsqueda de mejores oportunidades laborales y de esta manera elevar nuestras condiciones de vida, considerando la solución de este problema a la educación. ¿Cuántos y cuántas personas tenemos esa creencia que a mayor nivel de educación mejoraremos nuestros ingresos y de esta manera nuestro estilo de vida? Sin embargo, caemos en el entendido que no es así. Por eso damos la bienvenida a la maestra en Educación para la Diversidad Cultural, Ana Lilia Torres Valenzuela, originaria de la comunidad de La Constancia, El Fuerte, Sinaloa, quien se ha desempeñado como maestra en educación primaria durante 10 años. Por otro lado, presento a la maestra Carmen Ortiz de la Cruz, procedente del Estado de México y quien cuenta con 2 maestrías, una en formación de formadores de docentes de ciencias naturales y enseñanza de las ciencias, y la otra maestría en gestión de la educación. Ella tiene experiencia como catedrática en diferentes universidades del Estado de México. Otra de las personalidades que nos acompaña es el especialista en evaluación inmobiliaria y maestro en educación, Martín Eduardo Argüello González, licenciado en arquitectura y se desempeña como docente en el nivel medio superior y superior. Además, es oriundo de la ciudad de Salamanca, Guanajuato. Y por último, agradecemos la colaboración de la maestra en estudios sociales, Erika Guadalupe Ramírez Valenzuela, originaria de Los Mochis, Sinaloa, y se ha desempeñado como docente de la carrera de Psicología Social Comunitaria. Y una vez hecha la presentación, iniciamos con la participación de la maestra Ana Lilia. Maestra, buenas noches. Por favor, díganos, ¿qué opina usted al respecto de este tema que estamos abordando el día de hoy? Muchas gracias, Flor. Buenas tardes a todos. Bueno, inicio con una reflexión acerca de este término que ha estado últimamente muy utilizado en el sector educativo, en los discursos políticos y económicos acerca del educacionismo, de esa idea generada, como decía Flor, acerca de que la educación genera más riqueza. Y a mí me gustaría partir desde el entendido en el nivel en el que estoy desempeñándome actualmente, que es en educación básica en primaria. Entender la educación de diferentes perspectivas, como un derecho, como una obligación, como un instrumento, como una política, como la oportunidad también de un linchamiento del ser nato. Entonces, variables que intervienen en este proceso son las que nos pueden generar ideas acerca de estar de acuerdo o diferir de esta idea del educacionismo. ¿Por qué? Porque cuando estamos inmersos en el proceso de enseñanza-aprendizaje y vemos de manera directa todos los actores que intervienen en indistintamente de los niveles, ahorita voy a tener la oportunidad de escucharlos a ustedes, son perspectivas que nos generan a nosotros experiencias y criterios a base de esa misma experiencia. Entonces, depende mucho de los referentes que tengamos acerca del estudio del educacionismo, porque estos estudios o informes que se han generado precisamente son o han sido realizados en países de Occidente, donde tenemos la costumbre en Latinoamérica de obedecer esas líneas de trabajo o creer todo lo que se nos maneja en los discursos educativos. No digo que sea totalmente irrelevante lo que se ha comprobado en esos estudios, que no tiene relación la educación con la riqueza y viceversa, que a mayor riqueza sí hay mayor oportunidad educativa, y es cierto, pero aquí intervienen infinidad de factores a través de la diversidad de las personas que integran las distintas sociedades en
en las regiones del mundo. No es la misma realidad que vivimos en Latinoamérica a la realidad que se vive en Europa. Sin embargo, se han hecho estudios en diferentes países o en la mayoría parte del mundo acerca de esto y se asevera que así es. Pero yo considero que se debe de partir de la idea de cada región, de cada país y de la realidad diversa que formamos parte todos. Existe también un esquema social en el cual depende mucho la información de cómo se imparte toda la educación. Al menos aquí en el Estado de México existe una deficiencia en el nivel superior, en el cual no está generado con la industria, ¿no? Ese es el problema que tienen actualmente los jóvenes egresados, que no se pueden posicionar en un trabajo porque les falta capacitación, les falta compromiso y muchas cuestiones también se debe a la falta de interés de ellos. La otra cuestión sería que también los docentes pues no se comprometen con ellos a darles una formación de calidad en la cual ellos deben de determinar las actitudes y sus habilidades para poderse desempeñar. Y como comentaba la maestra, efectivamente, ¿no? Nos vamos a Occidente y son países competitivos, ¿no? En el cual tienen un esquema educacional desde la base de que es preescolar hasta nivel universitario, por eso la competitividad, ¿no? En México no la tenemos, desgraciadamente, pero existen las formaciones en las cuales ellos deben de desempeñar tienen que tener ese desempeño para poder enfrentarse a la industria, que es lo que la mayoría de los egresados a ese ramo se van. ¿Qué pasa con los alumnos que no tienen las posibilidades económicas? Pues aquí la cuestión es de que se van como obreros, en los cuales ya no tienen esa oportunidad, pero si aprovechan estas becas a nivel que es público, en las universidades públicas, pues tienen un gran índice de que ellos puedan terminar todo lo que es su formación académica. En cuestiones de lo que comentaba la maestra, que decía que de la competitividad existe, pero porque son países que en realidad ellos se han formado su esquema educativo, en el cual considero que en el fondo de todo esto está la preparación desde los papás hasta los maestros y una formación amplia para ellos. Bueno, dando un punto de vista con respecto a lo que comentaba la maestra, siento principalmente que hay mucha carencia en información de los adolescentes. Yo, siendo maestro de media superior, puedo darme cuenta que los chicas vienen con problemas pues socioemocionales muy fuertes, donde también existe una violencia intrafamiliar, hay carencias económicas fuertes en donde mamá, papá tienen que salir a trabajar y él o ella también tienen que salir a trabajar, y es por eso que pues llegan a la escuela, a la institución, pues sin muchas ganas de aprender. Cabe mencionar que hay maestros muy capacitados y con vocación de servir, pero cuando el alumno realmente no quiere trabajar porque en su mente pues desafortunadamente existen más problemas que ganas de aprender, esa es la realidad. Escuchaba un poco hablar sobre los países pues más desarrollados, ¿verdad? Pero también es evidente que ellos han invertido en una educación básica, donde tienen mayores inversiones, pero también hablemos del lado de un tanto oscuro, en donde los países asiáticos, que son los que sacan siempre en primer lugar, también tienen muchos suicidios. Cabe mencionar que también México, los estudiantes de México, somos muy resilientes, tratan de sobrellevar
un poco más su educación. Sí es verdad que ese tipo de pruebas solamente nos sirven para, pues, decirnos lo que realmente ya sabemos. Pero cómo poder nosotros corregir esa parte, ¿no? Esa parte de desigualdad económica que tiene el país con respecto a otros países de primer mundo en cuestión de educación. Bueno, aunando un poco referente al tema, al hablar de educacionismo, pues hay una tendencia internacional, ¿no? Que nos dice que si arreglamos la educación, arreglamos el mundo. Por lo tanto, el educacionismo es una creencia que se ha convertido en tendencia y se refiere a la creencia de que la educación es la respuesta a todos los problemas sociales, económicos y culturales de nuestra sociedad. Por lo tanto, pregonando que es como la educación, cómo se puede lograr una verdadera movilidad entre las clases sociales. Pero, por ejemplo, al hablar de educación no quiere decir que la educación no funcione, pero es un hecho de que la educación por sí sola no es la solución. De hecho, enfocarnos en ella como la respuesta de todos los problemas. Perpetúa la pérdida de rasgos en la sociedad, así como también creo que hay un punto muy importante, ¿no? en lo que es la educación, que creo que se nos ha pasado a mencionar, lo que es la desigualdad. La desigualdad que quizás es el problema más grave de la educación de todo el mundo, debido a las causas que son múltiples, y entre sus consecuencias se encuentra lo que es la diferencia al acceso a la escolaridad y la permanencia de diferencias en el acceso a la escolaridad. Y por lo tanto, estas diferencias están correlacionadas con el nivel de desarrollo de los distintos países y regiones. Bueno, el estar con ustedes y estar escuchando cada uno de sus opiniones, a mí me genera cierta controversia siempre, ¿no? Y para ello quiero rescatar algunas de los temas de importancia que trae consigo el educacionismo, ¿no? Y una de ellas, que es lo que estoy leyendo, es es el racismo de la inteligencia, que lo aborda Pierre Bourdieu, y él dice que ha habido cierta discriminación hacia las personas que no tienen la posibilidad o no tienen la capacidad, ¿no?, intelectual del tema de educación, ¿no? Y pues claro que la educación fue algo inventado por las clases dominantes, obviamente, ¿no? Y lo habíamos visto en clases anteriores donde nos comentaban que la educación era para mantenernos libres. Y se decía que en la antigua Grecia, donde las personas se educaban de una manera donde usaban el intelecto o la educación en sus ratos libres. ¿Y qué pasa actualmente? Que ahora sí, la clase dominante, la política, la economía, el capitalismo en sí, hace la educación de una manera en la que nosotros nos forzan o nos están forzando a tomarla, ¿no? Como una forma de salir de la pobreza, de una situación que acuña a todos, ¿no? Después hablaba y tenemos aquí a las expertas en psicología, de la psicología de la pobreza, y hay una frase que a mí me mueve mucho, y dice así si piensas que no puedes controlar tu futuro, tiene sentido invertir en la poca energía o dinero que tienes actualmente. ¿Y eso qué quiere decir? Que lamentablemente, y lo vemos en la vida diaria, muchos de nuestros alumnos viven al día, viven día al día, entonces no pueden proyectarse más a futuro porque no tienen esos recursos que nosotros contamos. Entonces es importante también tomar en cuenta el racismo
intelectual, la pobreza, la psicología de la pobreza, que los lleva a que la gente no quiera prepararse más. Y pues que todo eso conlleva a que no sea un problema más, pero sí es un problema que nos acuña a nosotros que somos docentes, ¿no? Que nos dedicamos a la docencia. Y bueno, pues esa es mi opinión. Gracias. Bueno, ha sido muy interesante escuchar sus opiniones y perspectivas, y es, yo creo, inevitable quizás cuando hablamos de temas educativos, pues no relacionarlo con lo que tiene que ver los aspectos que favorecen o intervienen en este proceso acerca de pues las problemáticas sociales que impiden a muchos de los estudiantes a tener acceso a tener una eficiencia terminal, no nada más en niveles superiores, ¿no? Que es lo que se pretende, que si estamos más educados o tenemos un nivel más elevado de educación, vamos a tener mejores condiciones de vida. Entonces, aterrizándonos un poquito a lo que es nuestro país, si recordamos todas esas reformas que se han venido dando a través de la historia, si mencionamos quizás a partir de la creación de la Secretaría de Educación Pública, que podemos decir que se institucionalizó la educación en México con esta creación en 1921, pues hemos sido testigos a través de los diferentes textos que aluden a ello acerca de todos los movimientos políticos y económicos que han intervenido en esto. Bien, hemos sido favorecidos con el primer secretario, con Vasconcelos, acerca de su idea de incluir las artes, de mejorar las condiciones educativas en el país para erradicar el analfabetismo, para incluir a las personas de las comunidades rurales a tener acceso a la educación con libros gratuitos, a través de los diferentes presidentes y sexenios, de las becas que se han dado, de la creación de las instituciones de educación superior, de telesecundarias, etcétera. Podemos enumerar quizás varias políticas que han sido muy buenas en nuestro país y que sí han detonado mejoría, no podemos negar eso. Hemos sido testigos de eso, somos parte de los agentes que formamos alumnos en diferentes niveles educativos, y la realidad inmediata, creo yo, que es distinta a los resultados de esos parámetros que nos muestran estudios que hemos dicho ya a nivel global, ¿no? Y esto yo creo que es efecto de esa desacelerada desarrollo quizás tecnológico de esos países, en los que la competitividad que manejaba la maestra Carmen, en su opinión, pues interviene de manera determinante para la calidad de vida de las personas que tienen una educación de nivel superior, ¿no? Entonces, aquí considero que para hacer una reflexión podríamos mencionar de los teóricos del pensamiento crítico contemporáneo a Paulo Freire, que él decía que la educación no va a cambiar al mundo, la educación cambiará a quienes pueden cambiar al mundo. Somos las personas. Yo quiero despedirme con una frase, y antes que nada agradezco a las compañeras por haberme invitado a este podcast, y me despido con una frase de Paulo Freire. Enseñar no es transferir conocimiento, sino crear la posibilidad para su producción o construcción. Quien enseña aprende al enseñar, y quien enseña aprende a aprender. Nos deja mucha reflexión para futuras pláticas. Este es un tema muy amplio en el cual se puede sacar mucho provecho. Y antes que todo y despedirme, agradezco la amable disposición de todos para poder realizar este pequeño debate, y un abrazo cariñoso hasta donde todos están. Muchas gracias. Bueno, pues ya también para cerrar, ¿verdad? Una frase importante de John Dewey: la educación no es preparación para la vida, la educación es la vida en sí misma. Creo que es parte importante de nosotros seguirnos preparando para esas futuras generaciones que vienen, prepararlas bien
y que lleguen a un nivel superior con excelencia académica, que es lo que se busca. Pues por mí sería todo de mi parte, agradeciendo a las compañeras y haberlas tenido en este podcast y haber coincidido con ustedes. De mi parte sería todo. Bueno, pues antes que nada, ¿no? Agradecer por la invitación que me han hecho llegar y pues compartir este momento con mis compañeros. Yo sí quiero hacer una mención, ¿no? Respecto a la desigualdad económica, se traduce en una disponibilidad de recursos económicos muy dispar entre los individuos de la sociedad, ¿no? Que creo que debemos de tener muy en cuenta que la desigualdad también llega a afectar muchas veces a los estudiantes, ¿no? Y también lo que es al docente. Y me despido con una frase que dice: la educación ayuda a la persona a aprender a ser lo que es capaz de ser, que la cita es Siodo. Pues antes que nada, antes de despedirme, pues agradecer, ¿no?, el momento compartido con ustedes. Maestros, pues les agradezco mucho su participación y colaboración para la realización de este podcast. La educación es un tema que a todos nos concierne y ustedes, siendo agentes de cambio, han logrado compartirnos con sus experiencias y conocimientos sobre dicho tema. Recordemos que la educación es un derecho humano, un importante motor en el desarrollo e instrumento más eficaz para la reducción de la pobreza y mejorar nuestra calidad de vida. El Banco Mundial menciona que realizar inversiones inteligentes y eficaces en la educación de las personas resulta imprescindible para desarrollar el capital humano, con el que se pondrá fin a la pobreza extrema. Esta estrategia se centra primordialmente en la necesidad de abordar la crisis del aprendizaje, poner fin a la pobreza de aprendizajes y ayudar a los jóvenes a adquirir las habilidades cognitivas, sociales, técnicas y digitales avanzadas que necesiten para prosperar en el mundo actual. La COVID-19 generó una catástrofe de desigualdad. Casi todos los países ofrecieron alguna modalidad de educación a distancia durante el cierre de las escuelas, pero hubo una gran desigualdad en el acceso y la utilización de este sistema entre los países y dentro de ellos. Por otra parte, también se vio afectada la salud mental de los niños, mientras que continúan en aumento los riesgos de violencia y matrimonio y trabajo infantil. La situación es más grave para las niñas, que son más vulnerables a las situaciones de violencia, el matrimonio infantil y los embarazos. Y no queda más que decir que se necesita actuar con urgencia. Seguir como hasta ahora no será suficiente para abordar las secuelas de la pandemia ni para acelerar los avances en la medida que exigen las aspiraciones. Y con esto nos despedimos, esperando que haya sido de su agrado. Saludos y buenas noches.